¿Te has preguntado alguna vez qué tanto te podría costar no entender a fondo la Ley General Tributaria? Más que un simple dolor de cabeza, los errores podrían sabotear toda tu carrera. Si sientes que estás atrapado en un ciclo sin fin intentando dominar la Ley General Tributaria, este mensaje es especialmente para ti. Enfrentar decisiones fiscales con la duda sobre si realmente comprendes la legislación puede ser desgastante. Esta incertidumbre no solo aumenta el riesgo de cometer errores graves y enfrentar sanciones, sino que también podría hacerte cuestionar tu capacidad para manejar tus responsabilidades profesionales. Con más de una década de experiencia en educación fiscal y legal, Inbarbel Formación hemos perfeccionado la manera de simplificar la Ley General Tributaria, para que profesionales como tú puedan superar estos retos de confianza. Nuestro curso está diseñado meticulosamente para hacer cada aspecto de esta ley crucial completamente comprensible. Por tan solo 97 € obtiene acceso a más de 20 horas de contenido detallado y un año completo de acceso a nuestra plataforma educativa. Vamos a comenzar con el artículo 27, recargo por declaraciones temporáneas sin requerimiento previo. El punto 1 nos dice los recargos de declaraciones temporáneas son prestaciones accesorias que deben satisfacer los obligados tributarios como consecuencia de la presentación de autoliquidación o declaraciones fuera de plazo sin requerimiento previo por la administración tributaria. Bueno, aquí aparece ¿qué es una autoliquidación o declaraciones? Bueno, vamos a ver esto por si alguien no sabe lo que es una declaración, una autoliquidación o una declaración, ¿vale? Las autoliquidaciones son aquellas en las cuales en el mismo impreso el contribuyente declara la realización de un hecho imponible, cuantifica la obligación tributaria y hace el ingreso o en su caso solicita la devolución. Sin embargo, las declaraciones, pues por ejemplo, un IRPF podría ser, un IRPF, yo me hago mi declaración de la renta, lo presento, me sale a pagar o me sale a devolver, bueno, pues eso sería un ejemplo de una autoliquidación. Sin embargo, una declaración son prestaciones que tienen como efecto la iniciación de un procedimiento de gestión y posterior práctica de una liquidación. El ejemplo que me gusta siempre poner es el ejemplo del impuesto de sucesiones y donaciones. El impuesto de sucesiones y donaciones tú te lo puedes, o bien te lo puedes autoliquidar, o bien si quieres puedes solicitar a la administración que te lo autoliquide presentando una declaración en la cual pues justifica, digamos, los bienes que tienes, la masa patrimonial y en función de esos datos pues la administración se supone que te hace una liquidación, ¿vale? Eso sería una declaración, un ejemplo de declaración. Vale, luego por otro lado también en el artículo nos viene a decir, ¿vale?, que para que se produzca el devengo de los recargos, bueno, pues que se presente fuera de plazo la declaración o autoliquidación, que la presentación sea voluntaria, o sea, sin requerimiento previo, porque claro, si hay requerimiento previo aparece sanción. Y que resulte una cantidad a ingresar. Cuidado con esto también, ¿vale? Porque si no sale a ingresar, si es cero o a devolver, no tiene sentido el concepto de declaración temporánea. ¿Por qué? ¿Sobre qué importe aplicamos a esa declaración? Claro, si aplicamos sobre cero, un recargo sobre cero sería cero, y si aplicamos con una devolución sería negativo. Por lo tanto, se aplica solamente cuando hay ingresos, ¿vale? Vale, y si no, pues bueno, si no se ingresa, pues evidentemente se iniciaría el periodo ejecutivo. Bueno, ahora después hablaremos del periodo ejecutivo. Luego en el siguiente párrafo nos dice que a efectos de este artículo se considera requerimiento previo cualquier actuación administrativa realizada con conocimiento formal del obligado tributario conducente a reconocimiento, regularización, comprobación, inspección, aseguramiento o liquidación de la deuda tributaria. Pues por ejemplo, vamos a suponer, podría ser un requerimiento previo, por ejemplo, por una comprobación limitada iniciada por la administración, un procedimiento de inspección iniciado por la administración, por ejemplo, un procedimiento de verificación de datos iniciado por la administración. Todo eso son requerimientos previos, son actuaciones por parte de la administración. Por lo tanto, un ejemplo de una declaración extemporánea, ahora después entramos con los recargos. Pues imaginaros que el ejemplo que a mí siempre me gusta, todo el mundo lo conoce casi, que es el típico, el impuesto, el IRPF, ¿vale? El IRPF se supone que el plazo voluntario termina el 30 de junio. Por lo tanto, vamos a suponer que estamos ahora en el 2022, hay que presentar el IRPF del 2021. Por lo tanto, si nosotros, imaginaros que termina el plazo voluntario el 30 de junio. Vamos a suponer que nosotros presentamos la declaración el día 1 de julio,
o sea, al día siguiente del plazo voluntario. ¿Por qué? Porque se nos ha pasado lo que sea el plazo, no nos hemos acordado y se nos ha pasado. Y lo presentamos al día siguiente, fuera de plazo. Por lo tanto, no hay requerimiento por parte de la administración. Requerimiento por parte de la administración, yo siempre el ejemplo que me gusta poner aquí, es que te llega la cartica de Hacienda, ¿vale? Te llega la cartica de la agencia tributaria y ya pues te están requiriendo cualquier cosa. Entonces, antes de que nos llegue la carta de Hacienda, ¿vale? Para que nos entendamos aquí. Eso quiere decir que no hay requerimiento previo. Por lo tanto, en este caso se aplicaría el artículo 27. Claro, siempre que salga a ingresar. Pues imaginaros, por ejemplo, como he dicho en el ejemplo, que yo tengo que presentar mi IRPF y tengo que pagar 100 euros, por ejemplo. Se va a pagar 100 euros. Y termina el 30 de junio del 2022, por ejemplo, y estoy presentando el IRPF del 2021 y lo presento el día 1 de julio, o sea, el día siguiente. Por lo tanto, estoy fuera de plazo. No hay requerimiento previo, como digo, no tengo la cartica de Hacienda previa, sino yo me he despistado o lo que sea, se me ha pasado un día, ¡pum!, y presento mi declaración de la renta y hago mi ingreso de 100 euros, ¿vale? Por lo tanto, eso sería un ejemplo de un recargo por declaración temporal sin requerimiento previo. Bueno, una vez dicho esto, ya más o menos comentado el apartado 1, entramos con el apartado 2. Bueno, el 27.2 ha sido modificado por la ley del fraude fiscal, ¿vale? Antiguamente tenía otra literatura y con la ley del fraude fiscal, a partir del 11 de julio del 2021 pasó a entrar en vigor esta reforma que ha modificado el apartado 2. Vamos a ver lo que dice el apartado 2. Dice el apartado 2. El recargo será de un 1% más otro 1% adicional por cada mes completo de retraso que se presente la autoliquidación o declaración respecto al término del plazo establecido para la presentación o ingreso. Bueno, en el ejemplo que estaba puesto el ejemplo por seguir el hilo, ¿vale? El ejemplo que yo tengo que presentar ahora en el 2022, mi declaración de la renta del 2021. Vamos a suponer que el plazo termina el 30 de junio del 2022. Yo se me pasa y hago mi declaración el día 1 de julio y hago mi ingreso de 100 euros, ¿vale? Bueno, pues ahí en ese caso sería un 1% y como no está completo al mes de julio, pues evidentemente no le aplicaría el siguiente 1%, por lo tanto se le aplicaría un 1% sobre 100 euros. O sea, tendría que pagar 1 euro, ¿vale? De recargo. ¿Vale? Sin embargo, imaginaros que yo me he despistado, ¿vale? Y en vez de ingresarlo, de hacer mi declaración del 2021 el 1 de julio del 2022, lo hago el 1 de agosto del 2022. Por lo tanto, sería un 1% más otro 1% por el mes completo. Como se ha completado todo el mes de julio, pues sería un 2%. Sin embargo, agosto no lo meto porque solamente tengo un día, por lo tanto no es completo. Sería un 2% sobre mis 100 euros que he dicho de IRPF que me sale a pagar, pues serían 2 euros que tendría que pagar de recargo, ¿vale? Bueno, pues nada, seguimos avanzando. Dicho recargo se calculará sobre el importe a ingresar resultante de la autoliquidación, sobre el importe de la liquidación derivada de la declaración temporánea y excluirá las sanciones que hubieran podido exigirse y los intereses de demora devengados hasta la presentación de la autoliquidación o declaración. Por lo tanto, se hace directamente sobre la cuota, quiere decir, a mí me sale a pagar 100 euros, pues por lo tanto se aplicaría el recargo sobre esos 100 euros del ejemplo que estoy poniendo, ¿vale? Si la presentación de la autoliquidación o declaración se efectúa una vez transcurridos 12 meses desde el término del plazo establecido para la presentación, el recargo será del 15% y excluirá las sanciones que hubieran podido exigirse. En estos casos se exigirán los intereses de demora por el periodo transcurrido desde el día siguiente al término de los 12 meses posteriores a la finalización del plazo comprendido para la presentación hasta el momento en el que se autoliquide, en que la autoliquidación o declaración se haya presentado. Bueno, vamos a poner un ejemplo por seguir con el hilo del ejemplo que estaba poniendo. Vamos a suponer, ¿vale?, que yo tengo que hacer el IRPF del 2021. El IRPF del 2021 yo lo tendría que presentar, el plazo voluntario me termina el 30 de junio del 2022. Imaginaros por lo que sea que me he despistado, no lo sabía, ¿vale? Y bueno, se me pasa el tiempo o no tengo dinero para pagar y digo, mira, pues yo no hago mi declaración, ¿vale? Y sin embargo la voy a hacer, por ejemplo, la voy a hacer el año que viene, el 1 de agosto, lo voy a hacer el 1 de agosto del 2023, ¿vale? Vale, entonces, ¿qué ocurre aquí? Se supone que yo lo tendría que haber presentado el 30 de junio del 2022, el IRPF del 2021. Como se va pasado, si cuento 12 meses, me iría a 30 de junio
del 2023. Como yo he presentado, a partir del 1 de julio del 2023 se empieza a generar intereses de demora. Como es mayor a 12 meses, pues sería el 15% más los intereses de demora que irían desde el 1 de julio del 2023 hasta el 1 de julio del 2023, que ahí presento mi declaración y pago mis 100 euros, ¿vale? Que es el ejemplo que estoy poniendo, que llevo con durante todo el artículo. Vale, pues nada, seguimos avanzando. Luego dice por aquí, en las liquidaciones derivadas de las declaraciones presentadas fuera de plazo sin requerimiento previo no se exigirá interés de demora por el tiempo transcurrido desde la presentación de la declaración hasta la finalización del plazo de pago en periodo voluntario correspondiente a la liquidación que se practique, sin perjuicio de los recargos e intereses que corresponda exigir o la presentación extemporánea. Bueno, esto puede ser por el ejemplo del IRP, el ejemplo que he puesto del impuesto de sucesiones y donaciones, ¿vale? Vamos a suponer, ¿vale?, que yo presento mi declaración y se supone que Hacienda me tiene que liquidar. Pues claro, yo evidentemente el tiempo que los tengan ellos dentro, el tiempo que tarden ellos, ese tiempo es problema de ellos, no es problema mío, ¿vale? Yo he presentado mi documentación, he presentado mi masa patrimonial, he presentado un inventario de los bienes que tengo y se supone que la administración me tiene que liquidar el impuesto de sucesiones y donaciones porque he elegido esa opción, ¿vale? Por lo tanto, el tiempo que tarden es problema de ellos, oye, no es problema mío, ¿entiendes? ¿No? Porque pues si ellos son los que tienen que liquidar. Por lo tanto, se refiere a ese periodo de tiempo, para que entendáis esto con un ejemplo. Vale, luego por otro lado tenemos por aquí en las liquidaciones, no obstante lo anterior, no se exigirán los recargos de este apartado si el obligado tributario regulariza mediante la presentación de una declaración o autoliquidación correspondiente a otros periodos del mismo concepto impositivo, unos hechos o circunstancias idénticos a los regularizados por la administración y concurran las siguientes circunstancias. Vale. Imaginaros, por ejemplo, bueno, esto es nuevo, ¿vale? Esto es pues, una regularización que hace voluntaria. Imagínate, por ejemplo, que me hacen a mí una declaración del IR. Imaginaros, como digo, que me hacen a mí una regularización sobre el IRPF, ¿vale? Del 2018, por ejemplo, ¿vale? Yo me doy cuenta que también el 2019 y el 2020 que ya están presentados, pues lo he hecho también mal, igual que lo hice en esa fecha. Por lo tanto, en vez de esperar que ellos me regularicen, pues yo me anticipo y regularizo esos años. ¿Por qué? Porque sé que lo he hecho mal. Si ellos me están regularizando esa situación, pues se supone que yo, como sé que lo he hecho mal, pues evidentemente me anticipo a ellos y hago a la agencia tributaria y hago, digamos, esa regularización. Pero claro, se tiene que cumplir estos requisitos. Primer requisito, que la declaración o autoliquidación se presente en el plazo de 6 meses a contar desde el día siguiente a aquel en el que la liquidación se notifique o se entienda notificada. Quiere decir, ellos se supone que me notifican, ¿vale? Y tengo 6 meses pues para... Vamos a suponer que el procedimiento de la regularización sobre el año 2018, como digo, ¿vale? Pues bueno, pues yo me anticipo, una vez que me entra la liquidación, me notifican la liquidación la agencia tributaria, en 6 meses regularizo el 2019 y el 2020, que no ha sido objeto de regularización en el procedimiento que me ha iniciado la administración, ¿vale? Que se produzca el completo reconocimiento y pago de las cantidades resultantes de la declaración o autoliquidación en los términos previstos en el apartado 5 del artículo, es decir, que se paguen, digamos, los recargos. Aplicando el 27.5, que se presente la solicitud de rectificación de la declaración o autoliquidación ni se interponga recurso o reclamación, ¿vale? Quiere decir que no se solicite rectificación ni tampoco se presente recurso o reclamación. Esto se da mucho también con el tema de la reducción por conformidad y la 188 la reducción por pronto pago, ¿vale? Los requisitos siempre es que no ponga recurso o reclamación, pues esto es parecido también. Que de la regularización efectuada por la administración no derive la imposición de una sanción. Bueno, esto hay que tener cuidado porque siempre que regularice una administración no tiene por qué darse una sanción. Si no se dan las infracciones del 191 al 106 bis, no se tiene por qué sancionar, se puede regularizar, pero no tiene por qué terminar una regularización en una sanción. Puede ser que esté todo bien, puede ser que no haya motivo de sanción, porque no se da ninguno de los requisitos del 191 al 206 bis, por lo tanto no se tiene por qué sancionar, ¿vale? Bueno, pues si se dan esos requisitos, que es lo que dice, aquí se supone que en esos casos pues te evitaría, digamos, los recargos, ¿vale? Vale, luego dice por aquí, el incumplimiento de cualquier de estas circunstancias determinará la exigencia del recargo correspondiente sin más requisitos que la notificación al interesado.
Lo dispuesto en los párrafos anteriores no impedirá el inicio de un procedimiento de comprobación e investigación en relación con las obligaciones tributarias regularizadas mediante la declaración o autoliquidación a la que los mismos se refieren. Quiere decir, si yo estoy regularizando, en el ejemplo que he dicho, si estoy regularizando el 2000, yo voluntariamente, el 2019 y el 2020, eso no quiere decir que después la administración no pueda iniciar un procedimiento de comprobación o un procedimiento de inspección, ¿vale? Para regularizar esos años. Quiere decir, yo estoy haciendo algo voluntario, pero no quiere decir, en principio se presume, lo que yo presento se presume que es cierto, pero no quiere decir que lleve toda la verdad. Puede ser que a lo mejor hay algo que no esté bien, ¿vale? Bueno, pues con esto hemos terminado el 27.2. Nos vamos con el 27.3. Cuando los obligados tributarios no efectúen el ingreso ni presenten solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación al tiempo de la presentación de la autoliquidación extemporánea, la liquidación administrativa que procederá por recargos e intereses de demora derivados de la presentación extemporánea, según lo dispuesto en el apartado anterior, no impedirá la exigencia de los recargos e intereses del periodo ejecutivo, que corresponda sobre el importe de la autoliquidación. Bueno, pues por seguir con el ejemplo que estamos viendo, ¿vale? Vamos a suponer, ¿vale? Como digo, que estamos presentando el IRPF del 2021. Yo lo tengo que presentar el 30 de junio del 2000. El 30 de junio, el fin del plazo, el 30 de junio del 2022. Vamos a suponer, ¿vale? Que se me ha pasado el plazo, me he despistado y lo presento el 1 de julio del 2022. Quiere decir que estoy fuera de plazo. Por lo tanto, en ese caso no hay requerimiento previo, sino que yo voluntariamente lo presento y tendría que pagar en este caso un 1%, porque como el mes de julio no es completo, pues evidentemente no se me tira el otro 1%. Tendría que pagar un 1% sobre los 100 euros que estoy poniendo de ejemplo. Sería 1 euro, ¿vale? Pero imaginaros, además de eso, que yo presento la declaración el 1 de julio y además de eso no hago el ingreso. No hago el ingreso de los 100 euros que estoy suponiendo que tengo que ingresar, ¿vale? ¿Qué ocurre en ese caso? Pues en ese caso, el día 2 de julio, según el artículo 161 de la Ley General Tributaria, entraría el periodo ejecutivo. Por lo tanto, en este caso, el artículo 27, declaración temporal y requerimiento previo, es complementario o se supone que se complementa con el artículo 28, recargo del periodo ejecutivo. Quiere decir, me aplicarían un 1% del artículo 27 y a partir del 2 de julio pues entraría por el artículo 171 el periodo ejecutivo. Pues ya, pues depende. Ya sabéis que el periodo ejecutivo lo vamos a ver ahora en el recargo del periodo ejecutivo, lo vamos a ver ahora en el artículo 28, pues tiene 3 tramos. Antes de la notificación de la providencia de premio, entre la notificación de la providencia de premio, el sentido 2.5 y después el sentido 2.5. Pues según en qué tramo estemos, pues se aplica un 5, un 10, un 20 más intereses de demora. Pero bueno, lo veremos en el apartado, o sea, en el artículo 28 que vamos a ver en breve. Seguimos avanzando. Para que pueda ser aplicado lo dispuesto en el apartado 4, dice, para que pueda ser aplicado lo dispuesto en este artículo, las autoliquidaciones temporáneas deberán identificar expresamente el periodo impositivo de la liquidación al que se refiera y deberán contener únicamente los datos relativos a dicho periodo. Bueno, esto, ¿vale? Es un concepto, se llama, en términos jurídicos, se llama decalaje, ¿vale? Pero bueno, voy a explicar esto para que se entienda. ¿Esto qué ocurre? Ahora que estamos, por ejemplo, se están presentando el cuarto trimestre del 2021, pues imaginaros que a una persona, vamos a suponer a un autónomo, para que lo veáis más claro, resulta que se le ha olvidado presentar el IVA o ciertas operaciones, el IVA del 2021, y decide presentarlo junto a esas operaciones del IVA del primer trimestre, decide presentarlo todo, meterlo en el cuarto trimestre. Por lo tanto, está metiendo operaciones del primer trimestre en el cuarto trimestre. ¿Qué ocurre aquí en estos casos? Pues se supone que si se da esa circunstancia no se aplicaría el artículo 27, sino que tendrías que irte, sería una sanción, que lo tenéis en el 191. ¿Vale? ¿Qué tendría que haber hecho para haber solucionado esa situación? Pues debería haber presentado una complementaria, si ya la ha presentado, o presentar una autoliquidación del IVA del primer trimestre y meter los datos del primer trimestre y presentar la que corresponde del cuarto trimestre con sus datos correspondientes al cuarto trimestre. No se pueden mezclar los datos, ¿vale? Si se mezclan los datos, pues en ese caso no se puede aplicar el artículo 27, sino que sería sanción, ¿vale? Ya sabéis que las sanciones son más duras que los recargos, evidentemente. Y ya por último entramos con el 27.5 y con esto pues terminamos el artículo 27. Bueno, el 27.5 lo que nos dice es lo siguiente. Esto es una reducción que se produce. Dice, el importe de los recargos al que se refiere el apartado 2 anterior se reducirá en el 25% siempre que se realice el ingreso total del importe restante. Habla de ingreso total, no habla de ingresos parciales. Tiene que ser
total. El importe restante del recargo en el plazo del apartado 2 del artículo 62 de esta ley abierto con la notificación de la liquidación de dicho recargo. Y siempre que se realice el ingreso total del importe o de la deuda resultante de la autoliquidación temporánea o de la liquidación practicada por la administración derivada de la declaración temporánea al tiempo de su presentación o en el plazo del apartado 2 del artículo 62 de esta ley, respectivamente. O siempre que se realice el ingreso en el plazo o plazos fijados en el acuerdo de aplazamiento o fraccionamiento que dicha deuda que la administración tributaria hubiera concedido con garantía de aval o certificado de seguro o caución y el obligado al pago hubiera solicitado al tiempo de presentar la autoliquidación extemporánea o con anterioridad a la finalización del plazo del artículo 62.2 de esta ley abierto con la notificación de la liquidación resultante de la declaración extemporánea. El importe de la reducción practicado de acuerdo con lo dispuesto en este apartado se exigirá sin más requisitos que la notificación al interesado, cuando no se haya realizado los ingresos a los que se refiere el párrafo anterior en los plazos previstos, incluidos con los correspondientes acuerdos de aplazamiento o fraccionamiento. Bueno, voy a poner un ejemplo de esto para que se vea. Siguiendo con el ejemplo que teníamos, ¿vale? Imaginaros, vamos a suponer, ¿vale?, que yo estoy presentando el IRPF del 2021, el plazo termina el 30 de junio del 2022 y yo lo presento el 1 de julio del 2022. ¿Qué ocurre ahí? Que estoy fuera de plazo, no hay requerimiento, por lo tanto yo sé que tengo que pagar, por el artículo 27 tendría que pagar un 1% sobre 100 euros, que sería 1 euro, ¿vale? ¿Qué ocurre aquí? Aquí la administración detecta que el 1 de julio se ha presentado una declaración fuera de plazo, que se tenía que haber presentado el 30 de julio del 2022. Por lo tanto, en ese caso, ¿qué ocurriría? Pues la administración evidentemente te aplicaría, vería si hay requerimiento o no hay requerimiento y evidentemente con el requerimiento te aplicaría el artículo 27. Por lo tanto, recibirías una notificación con una liquidación, porque claro, yo no pago el recargo el día 1 de julio. El recargo se supone la administración detecta que hay una declaración fuera de plazo y te notifica el recargo. Te va a notificar 1 euro en este caso. Sería un 1% sobre 100, sería 1 euro. Por lo tanto, en ese caso, te abriría el plazo con esa notificación que hace la agencia tributaria, pues evidentemente te abre el plazo 62.2. Ya sabéis que el plazo 62.2 sería los que se notifican del 1 al 20 de ese mes, del 1 al 15, perdón, sería hasta el 20 del siguiente mes. Y los que se notifican de 16 hasta el final de mes sería hasta el 5 del segundo mes posterior, ¿vale? Por lo tanto, si yo me notifica la agencia tributaria, imaginaros que me notifica el día 1 de agosto, ¿vale? Yo lo recibo el día 1 de agosto, pues tengo de plazo, como estoy del 1 al 15, según el 62.2, tendría que pagarlo el 20 hasta el 20 de septiembre, ¿vale? Imaginaros que yo hago el pago, por ejemplo, el día 5 de agosto, ¿vale? Pues ya se cumplen los requisitos. He pagado 100 euros cuando presenté la declaración fuera de plazo, que fue el día 1 de julio, y luego recibo la notificación de la agencia tributaria y hago el pago del recargo, ¿vale? Dentro del plazo. Por lo tanto, si cumplo los dos requisitos, por lo tanto me aplicaría un 25% sobre el recargo. Si es 1 euro, pues bueno, me reduciría 0,25. Solamente tendría que pagar 0,75, ¿vale? O también, si he solicitado un aplazamiento, un fraccionamiento con garantía de aval o certificado de seguro o caución, pues también tengo derecho. Si, por ejemplo, yo el día 1 de julio, por seguir por el ejemplo, presento mi declaración fuera de plazo, me sale a pagar 100 euros y solicito un aplazamiento o fraccionamiento, si me lo concede la administración, ¿vale? No voy a entrar con los números de esto, ¿vale? Solamente para que veáis el ejemplo, ¿vale? Pues yo solicito el aplazamiento, vamos a suponer que me lo concede y yo durante los pagos los plazos que me deja la agencia tributaria, yo llego a mi plazo y hago mi pago. Por lo tanto, tengo derecho a la reducción del 25%. Bueno, amigos, pues hasta aquí el artículo 27. Bueno, vamos a meternos con el